ingeniería biomédica de la Universidad de los Andes y ha trabajado durante sus últimos años en enfoques de deep learning aplicados a cirugía asistida por computador. Entonces, considero que es un tema muy de interés para el semillero y desde ya muchas gracias por sacar este tiempo y por mostrarnos un poco de lo que estás trabajando. Buenísimo. Entonces, espérense. Hola, ¿cómo están? Em, entonces, el plan es que les cuente un poquito, tengo una presentación. Les cuento eso y luego hacemos preguntas o quieren hacer preguntas Sí, antes. exacto. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes. No, yo creo que mejor comenzamos y según vayan surgiendo las preguntas, vamos organizándolas. Listo, entonces, sí, no se preocupen ni me van interrumpiendo si necesitan. ¿Ahí ya están viendo? Sí, Listo. Entonces les voy a hablar de visión por computador y cirugía asistida por robot. Yo soy Laura Bravo Sánchez, trabajo en la Universidad de los Andes con el grupo de Biomedical Computer Vision y Sinfonía, que es el nuevo centro de inteligencia artificial de la universidad. Llevo en el grupo 4 años y el centro existe desde el año pasado, entonces hago parte del centro desde que existe. Cuando estaba viendo qué tema quería investigar, entonces después de ya haber trabajado en otras cosas, me di cuenta de que lo que quería hacer, o pues sabía que lo que quería trabajar era algo que fuera biomédico. Y dije, bueno, un problema de imágenes, biomédico, y descubrí todos los problemas que hay en torno a la cirugía. Ay. Entonces, después de ver que hay, entonces tenemos cirugías abiertas, tenemos cirugías laparoscópicas, y hay un tercer tipo de cirugía que son cirugías asistidas por robot. Entonces, en estas está el paciente, están los brazos robóticos y el robot, y el doctor maneja al robot en otra cabina. Eh, Esto es muy práctico, permite hacer telemedicina, es más fácil de manipular que los otros tipos de cirugía y por eso ha reducido las complicaciones y es un poco más fácil de aprender. Y también hay otros beneficios que es que permite mejorar las habilidades del cirujano para tareas, digamos, tareas que sean de precisión, escala la fuerza o tareas que impliquen mucha fuerza y otras cosas. Entonces, el único inconveniente de este tipo de cirugía es que el robot no es un asistente autónomo todavía. Implica que existe ahí y el cirujano lo maneja por medio de un joystick y de controles, pero el robot no hace nada por sí solo. Entonces, si eso fuera posible, podríamos utilizar todas las herramientas de visión por computador y aplicarlas directamente a este problema. Entonces, todos los sistemas de alerta, de planeación de la cirugía, todo eso se podría hacer en tiempo real. También, entonces a veces, no sé, hay sangrados. Podría haber un sistema que alerte que hay un sangrado específico para que se pueda manejar la complicación. O hay otras cosas que se pueden hacer de medicina personalizada, que internamente las cosas que uno planea externamente con las imágenes se deforman precisamente porque el cuerpo es deformable. Entonces uno tiene que manejar que el paciente respira y que las cosas se mueven en el tiempo. Entonces sería ideal para el cirujano haciendo la operación poder tener un registro de ese planeación que hizo antes a lo que está sucediendo durante la cirugía. Entonces, para poder hacer todas esas cosas maravillosas, dijimos, bueno, primero enfoquémonos en la cosa más sencilla que podemos hacer y es mejorar la segmentación de los instrumentos o pues de los elementos importantes en una cirugía. Entonces, si tenemos acá una imagen, unas segmentaciones que queremos identificar todos los píxeles pertenecientes a un objeto. Y acá tenemos colores distintos para cada uno de los tipos de cosas que tenemos. Creo que por ahí escuché un mensaje, pero
no me deja verlo y verlos a ustedes. Entonces creo que va a ser mejor que me pregunten en Sí, pie. alguien levantó la mano. Adelante. Ataca. No, qué pena, es que no podía ver la exposición. Ah, ¿Ya pues te sale? Ya sí, ya sí. ya. Ah, Listo. listo. Re bien. Bueno, entonces este es el objetivo. Y es el paso de segmentar los instrumentos es un paso intermedio para hacer muchos de estos otros sistemas. Una vez uno sabe dónde están las cosas, es mucho más fácil hacer las otras tareas. Entonces, partamos no solamente de segmentar todo lo que está en la imagen, que eso se llama scene parsing, sino hagamos únicamente los instrumentos. Entonces queremos encontrar que el robot se encuentre a sí mismo. ¿Y qué tipos de instrumentos tenemos? Depende de la cirugía, pero usualmente hay 7, 8 que se usan. Entonces acá tenemos de nuevo la misma imagen y tenemos en un color distinto cada uno de los tipos de instrumento. Entonces acá lo interesante es que si se fijan, no es tan difícil cuando la imagen está bien iluminada encontrar los instrumentos porque son cosas plateadas en un fondo rojo. Lo difícil es poderlos distinguir y saber que este, por ejemplo, es distinto de este. Entonces después uno empieza a ver qué cosas los hacen distintos y sobre todo la función afecta mucho, pero esta es la tarea que queremos resolver. Entonces, ¿cómo hemos estado trabajando en esto? En el 2019 participamos en una competencia mundial para precisamente esta tarea de encontrar instrumentos y ganamos, nos fue bien. Después hicimos un método, entonces modificamos el método que habíamos hecho para esta competencia para una de las conferencias más grandes que hay de visión por computador para imágenes, pues problemas biomédicos. Y presentamos nuestro método y lo publicamos. Después empezamos a trabajar en entender la cirugía a grandes rasgos. Entonces eso ya se llama Surgical Workflow Analysis y participamos en una competencia el año pasado y ganamos una de las categorías. Y ahorita estamos creando una base de datos junto con la Fundación Santa Fe precisamente para esta tarea. Entonces, estas son las cosas de las que les voy a hablar. Hay otras cosas en las que hemos trabajado y si tienen tiempo les cuento de eso, pero inicialmente voy a hablar de esto. Entonces, la competencia, acá estamos con el equipo. Entonces, ella se llama Cristina González, ella está en pregrado, ya casi acaba. Este es nuestro asesor, el profesor Pablo Arbeláez, esta soy yo. Y nos ganamos, entonces la tarea era segmentar instrumentos en videos quirúrgicos y participamos y nos ganamos 5 premios, 2 de primer lugar y 3 de segundo lugar, porque había múltiples tareas. La competencia fue, pues, uno enviaba las cosas virtualmente, pero fue en China. Y de hecho, ellos dos alcanzaron a ir a China a recibir los premios. ¿Qué hicimos para esto? Entonces, una de las cosas importantes en esta tarea es que originalmente la segmentación se había hecho mirando cada píxel individualmente. Y el problema de eso es que uno fragmenta los instrumentos y termina teniendo muchos falsos positivos. Entonces lo que hicimos fue hacer una segmentación basada en instancias, entonces primero reconocer objetos y luego asignar etiquetas a objetos completos. Y la otra cosa que hicimos fue tener en cuenta la sucesión temporal de todas las proyecciones, por lo que es un video. En este caso en particular, teníamos, entonces, uno tenía videos y únicamente el último cuadro de todos los videos estaba anotado. Así que lo que hicimos para poder tener en cuenta, pues aprovechar el resto de la información, fue coger la anotación y propagarla en el tiempo. Así multiplicamos los datos de entrenamiento que teníamos. Y esas fueron esas dos cosas y tener una metodología experimental sólida, esas fueron las cosas que hicimos y por lo que ganamos. Entonces ahora les cuento de nuestro método, mejoramos un poco, entonces de nuevo, mismo equipo, Cristina, esta soy yo y este es el profesor Pablo, y nuestro método se llama ICNet, an Instance-Based Approach for Surgical Instrument Segmentation. Entonces es misma tarea, la conferencia es MICAI del año pasado, que fue en Lima, y la tarea que les decía, y en este momento había dos bases de datos, entonces la primera es Endovis 2017 y la tarea es esta tal cual. Pero después crearon Endovis 2018 y en esta tarea, pues en esta base de datos la tarea era
reconocer las instancias, pero no el tipo de instrumento. Entonces, para poder aumentar los datos que teníamos de entrenamiento, estas son aproximadamente, por mucho, 500 imágenes, tal vez un poquito más, tal vez 800. Pero son bastantes, son poquitas y son pocos ejemplos. Entonces lo que hicimos fue expandir esta base de datos para tener este tipo de anotaciones. Entonces, ya que teníamos las de instancias, poder decir este es este tipo de instrumento. Entonces, en este trabajo expandimos esa base de datos. Y lo que les decía de un método basado en instancias, entonces, si esta es la imagen y esto es lo que queremos producir al final, cuando uno hace la segmentación píxel a píxel, lo que termina es teniendo esto, instrumentos fragmentados y más de una etiqueta por cada instrumento. Cuando uno hace segmentación basada en instancias, el beneficio es que encuentra primero los objetos y le asigna una etiqueta a cada uno de los objetos, lo que le da consistencia espacial a las predicciones. Lo malo de esto es que a veces, si son instrumentos parciales o si están ocluidos, es difícil que lo entienda como un único objeto, los métodos. En eso es lo que falla. Y la segunda cosa que les decía era la consistencia a lo largo del tiempo en las predicciones. Entonces, estos son videos o, en este caso, en estas bases de datos, son secuencias de imágenes. Y lo que uno tiene es que los instrumentos, pues las etiquetas son los mismos instrumentos que se están moviendo en el tiempo, entonces tendría sentido que si uno está haciendo predicciones cuadro a cuadro, las predicciones fueran no totalmente independientes, que tuvieran una que ver con la otra. Entonces, si uno tiene un método sin consistencia temporal, puede tener algo así. Lo segmenta bien y asigna bien las etiquetas, segmenta bien y asigna bien las etiquetas, y el mismo instrumento que había estado encontrando bien y asignando bien, de repente lo asigna mal. Entonces, lo que hicimos fue tener en cuenta y aprovechar la redundancia de la información para poder corregir este tipo de errores y poder tener la misma predicción en la etiqueta a través del tiempo. Entonces, acá hay algunos resultados cualitativos. Esto es lo que debería dar. Este es el método de la competencia y estos somos nosotros. Entonces, si se fijan, lo que les decía de múltiples etiquetas por instrumento ya no sucede con nuestro método. Los instrumentos poco frecuentes los encontramos correctamente y la calidad de las segmentaciones es mejor. Acá hay otros resultados, pero en la base de datos de 2018, la que expandimos para esta tarea, estos tienen, este instrumento, por ejemplo, no está en la 2017. Y acá sucede lo mismo. Entonces, este tipo de cosas, que los instrumentos están mal segmentados, los corregimos y asignamos la etiqueta que es. Entonces, en conclusión, ¿cómo nos fue? Pues nuestros resultados indican que la forma para abordar esta tarea es hacer segmentación basada en instancias, definitivamente es mucho más efectivo. Tener en cuenta la información temporal a través del tiempo es una buena idea porque es consecuente con cómo están los datos y cómo es la tarea. Y además, expandimos los datos posibles para esta tarea y demostramos que nuestro método y los datos servían para la tarea. Y ahí vamos en la idea general de crear un asistente robótico autónomo. Tenemos el código disponible en GitHub si lo quieren usar y también las anotaciones en la página web del grupo. Entonces, les sigo contando. Disculpa, ahora, Jefferson, ¿sí? Dime. Una pregunta. Buenas, Sí, perdón. sigue. Entonces, lo que usted está haciendo en este momento es para que la máquina pueda detectar los instrumentos que está usando Ujú. Sí, tal y cual. ella puede manejarlos autónomamente. ¿Y ya qué? Y ya ella misma poder manejarlos o qué haría. No, entonces ese tipo de cosas, cuando uno hace trabajos que están en la interfaz de problemas médicos, tiene que tener mucho cuidado que tanto control le da a un sistema autónomo. Porque, por ejemplo, yo no creo que mucha gente se deje operar únicamente por un robot, eso no suena como una buena idea. Entonces, por eso todas las aplicaciones están giradas más hacia que el robot opere solo, hacia que le facilite la vida al doctor. Entonces, por ejemplo, cuando
no sé, uno está manejando y que pueda poner el mapa de las calles y saber dónde está y que Waze le trace la ruta. Ese tipo de cosas en el ámbito de la cirugía serían muy útiles para el que está manejando o pues para el que está haciendo la cirugía. Entonces esa es la idea. Gracias. Listo. Entonces ahorita les voy a hablar estábamos hablando de cómo hacemos para encontrar y entender las Espera cirugías. que David también alzó la mano. Ah, listo, sigue. Sí, no, Adelante. disculpa alzarla tan tarde. Es que este robot solamente como la información que recibe cada instrumento solamente la recibe por medio de las imágenes o idealmente tendría, no sé, un sensor o algo así. Entonces, estos robots suelen tener, entre más sensores los pongas, más cuestan. Entonces, no todos tienen las mismas cosas, pero sabes qué instrumentos del robot están presentes en la imagen, más no dónde. Y el dónde lo necesitas para hacer la mayoría de tareas. Por eso es importante encontrarlos con las imágenes. Además, cuando están estas operaciones, no solo están operando los instrumentos robóticos, sino que usualmente el cirujano tiene un asistente de cirugía que maneja instrumentos laparoscópicos y esos pues no van a aparecer en los sensores del robot. Entonces, esos también toca Listo, encontrarlos. listo, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces les estaba diciendo que entendíamos la cirugía en lo que pasa en cada momento del tiempo y como si uno lo piensa es un entendimiento a corto plazo. Pero las cirugías son algo grande, son una sucesión de eventos que llevan a la acción en sí de hacer una cirugía. Entonces, si pudiéramos encontrar lo que sucede en cada momento de la cirugía a un entendimiento a más largo plazo, entonces lo que estamos haciendo es entenderlas de todas las formas posibles, ¿no? Lo que sucede a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ¿a qué me refiero con entender qué pasa en la cirugía a largo plazo? Es, por ejemplo, en esta etapa el cirujano está suturando, acá están extrayendo el órgano que querían extraer, acá están limpiando las venas y las arterias para no ir a cortar nada que no tienen que cortar. Entonces, ese tipo de acciones sucesivas se pueden separar jerárquicamente en fases y en etapas. Entonces, las fases son las más grandes y las etapas son las que componen las fases. Entonces, si uno tuviera un video, tiene a través del tiempo fases y las etapas que constituyen las fases. Entonces, poder hacer esta segmentación, pero ahora temporal de lo que sucede en un video, ese es el otro tipo de entendimiento que queremos. Entonces, esto se llama en general Surgical Workflow Analysis y hubo 2 competencias el año pasado, participamos en ambas. Estas en cirugías de cataratas, entonces era hacer reconocimiento de fases en este tipo de videos, dan un poquito de impresión porque chuzan mucho el ojo. Y estos eran videos de entrenamiento de los cirujanos, entonces si se fijan, estos son cosas plásticas, pero la idea era que suturaran como si fuera un vaso. Y acá lo interesante era que teníamos no solo fases y etapas, sino teníamos acciones, que son un nivel más chiquito de la jerarquía en lo que se componen las fases y las etapas. Entonces, el equipo se nos creció y se introdujeron ahora Paola Ruiz, Natalia Valderrama e Isabel Hernández. Participamos en estas 2 competencias y en esta ganamos en reconocimiento de acciones, si no estoy mal. Y lo chévere era que uno podía hacer un modelo, entonces tenían una tarea por separado, entonces reconocimiento de fase, de etapas y de acciones, cada uno de ellos era uno por separado y también había una tarea de reconocer todo el tiempo. Y utilizaban los métodos completos para las tareas individuales también. Y lo bueno es que nuestro método de acciones, no solo el individual, sino el que podía predecir todo el tiempo, le ganaban a los demás. Entonces, aprovechamos todo lo que aprendimos en esos 2 contextos para ahorita lo que estamos haciendo, que es hacer una base de datos. Entonces, esta base de datos lo estamos haciendo junto con la Fundación Santa Fe de Bogotá, los doctores Caicedo, Fernández y Santander
nos están ayudando. Entonces ellos recopilaron los videos de la cirugía, son prostatectomías radicales o a veces parciales. Entonces están extrayendo la próstata porque hay cáncer. Y estamos haciendo no solo fases y etapas, sino también acciones, pero estas se llaman acciones atómicas. Entonces, en general, cuando empezaron a investigar el problema de acciones en imágenes naturales, pues en videos naturales, se dieron cuenta que definir una acción es un poco difícil. Saber cuándo algo empieza y termina depende del nivel al que uno lo esté mirando. Entonces, si uno lograra determinar, así como las letras en el vocabulario, sería mucho más fácil poder definir el otro tipo de pues, etapas en la jerarquía. Entonces, este tipo de acciones son acciones atómicas, son acciones tan cortas y tan precisas que son muy fáciles de definir. Y además, como son tan, no sé, precisas, son generales a muchos tipos de cirugía. Entonces, ¿a qué me refiero? Empujar, jalar, cerrar, ese tipo de acciones, cortar, son generales para todas las cirugías que uno quiera ver. Y no solamente para videos de cirugía asistida por robot, sino que también serviría para videos laparoscópicos. Entonces, lo que estamos haciendo es segmentar los videos en fases, etapas, y para las acciones estamos haciendo detección de instrumentos, determinando el tipo de instrumento y la acción atómica asociada a cada uno de esos instrumentos. En eso estamos ahorita. Ahí vamos. Y de hecho, si nos quisieran ayudar y quisieran hacer parte del esfuerzo de anotación, pueden hacerlo. Tenemos una nueva plataforma colaborativa de anotación con Sinfonía. Acá está el link y si quieren les muestro rapidito cómo se ve eso. Entonces, este es, notámonos a Sinfonía. Entonces, esta es la página de Sinfonía. Vamos a ver si está por acá en las noticias. Sí, entonces acá está. Nos metemos a la página. Y acá está. Entonces acá vamos a tener después con el tiempo cada vez más proyectos disponibles donde les pueden ayudar. Por ahora está este. Y acá, si le dan aprende a anotar, nos lleva a una guía de anotación que hicimos que tiene todo lo que necesitan saber. Y se ve larga, pero en realidad no es larga porque son puras imágenes. Entonces, cómo se inscriben, porque tienen que crear un usuario y clave y nosotros les damos acceso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo es más fácil? ¿Cuáles son las partes? ¿Qué tips les podemos dar para hacerlo más fácil? Y tenemos las dos tareas. Entonces, si esta es la plataforma, uno se mete con su usuario. Y tenemos acá las dos tareas. Primero, encontrar los instrumentos. Porque ya nos acabamos las imágenes. Ahorita cargo unas nuevas. Entonces, la idea es que uno tiene imágenes así y quiere encerrar con un recuadro cada uno de los instrumentos que está viendo. Y la otra tarea es la que les decía de las acciones y los tipos de instrumentos. Entonces lo que estamos viendo acá es la imagen, el recuadro nos indica qué instrumento estamos anotando y decimos el tipo de instrumento, este es un bipolar forceps, acá en la guía abajo hicimos un cuadrito con todos los instrumentos posibles y luego les dimos ejemplos de cuál es cuál. Y uno ve el video y el cuadro que estamos anotando está más o menos a la mitad del video. Entonces, la acción es de este instrumento y si se fijan, el instrumento está ahí como sosteniendo el tejido para que las tijeras corten. Entonces, eso es todo lo que está haciendo. Está sosteniendo y está empujando. Y podríamos decir que se está abriendo, pero eso sucedió antes. Uno solamente anota las acciones que están pasando en el instante en el que estamos. Y ya, tú. Y así vamos haciendo las anotaciones. Entonces, en eso estamos. Si nos quieren ayudar, se inscriben y ya.
Y ahí están las dos tareas que les decía. Bueno, así se ve la interfaz de detección. E hicimos algo nuevo, y es que ahora pusimos el mismo clip que aparece acá de 3 segundos, lo pusimos para anotar los instrumentos porque nos dimos cuenta que era bastante práctico, porque hay muchas zonas oscuras y entran y salen. Es mucho más fácil ver con un pequeño clip lo que está pasando. Y ya, entonces este es mi correo. Gracias por ponerme cuidado. Esta es la página del proyecto, del grupo y la de anotaciones. Y ya, ¿tienen alguna pregunta? Laura, puedes pegar el enlace de la herramienta acá en el chat para que puedan acceder. Sí, voy. Vale, muchas gracias. Listo. Gracias. Yo sí tenía una pregunta. Yo veo que cuando estás trabajando, pues cuando mostraste los resultados de la investigación como tal, son segmentaciones completas, pues son como la segmentación del contorno del objeto, y en el sistema de anotación son como cajas, son cajas que rodean al objeto. No sé si, pues yo imagino que es por simplicidad en el segundo caso, pero ¿qué implicación tiene? O ustedes al momento de trabajar pues al momento de trabajar con las redes neuronales, también hacen el bounding box y luego segmentan dentro del bounding box. Entonces, idealmente uno quisiera tener anotaciones de segmentación, pero va a ser bastante duro recopilar lo que necesitamos con las acciones atómicas, así que por ahora nos restringimos a tener únicamente anotaciones de detección. A futuro sí nos gustaría tener las segmentaciones y es mucho más fácil una vez uno tiene el recuadro de cada uno de los instrumentos. ¿En qué cambiaría el método si tuviéramos anotaciones de segmentación? Y es que podríamos predecir simultáneamente, sería cambiar para que no solo hiciéramos regresión a las coordenadas de la caja, sino además tuviéramos una pequeña cabeza de segmentación. Eso me imagino que es lo que haríamos. Listo, muchas gracias. Y lo otro que te quería preguntar era, ustedes, pues ya vi que han aplicado estos métodos en varias competiciones, pues con distintos tipos de óperas de cirugías, entonces les ha sido fácil aprovechar el transfer learning ahí, o suelen entrenar de cero para cada problema. Entonces, muchas de esas bases de datos son muy chiquitas y sería muy difícil entrenarlas de cero totalmente. Entonces, cuando podemos, partimos de pesos similares. Cuando no, un mínimo de ImageNet. Pero sí se aprovecha mucho, aunque no sea exactamente la misma tarea ni la misma cirugía, sí ayuda a usar pesos preentrenados. Listo, muchas gracias. Steven, adelante. Hola, yo tengo una preguntita, o sea, algo que me genera curiosidad. Yo soy algo nuevo en esto de Deep Learning, pero o sea, me disculpan si de pronto una barbaridad. O sea, tengo entendido que, por ejemplo, para la parte en la que están extendiendo la base de datos, donde dividen el problema de la cirugía en fases, pasos y acciones, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo se aumenta, o sea, se extendiera bastante la base de datos y o sea, se tuviera una base de datos muy buena respecto a las acciones dentro de la cirugía. ¿Tú crees, Laura, que sería como posible predecir de pronto cómo es la mejor metodología para llevar a cabo en la cirugía a partir de estas acciones? No sé si me hice entender. Creo que no del todo, pero tal vez te refieres a el paso que sigue, que es una vez uno tiene un reconocimiento automático de lo que está pasando en la cirugía. Uno puede entrar a analizar el comportamiento del cirujano. ¿A eso te refieres? Sí, algo así, sí. Sí, entonces eso de hecho es el paso que sigue y lo que quisiéramos hacer y por lo que le interesa a nuestros colaboradores de la Santa Fe, y es que esto tiene aplicaciones para enseñanza. Entonces, antes de hacer todas las maravillas del robot autónomo, está cómo hacemos para que sea mucho más fácil y más estándar
entrenar a todos nuestros cirujanos. Entonces, parte de eso es uno poder tener retroalimentación de cómo está haciendo las cosas. Entonces, hay trabajos en el uso eficiente de los movimientos, en qué tipo de acciones suceden, en tener métricas de qué tan seguido hay complicaciones. Por eso es útil hacer todo este tipo de reconocimiento automático de lo que sucede en la cirugía. Súper bacano. Gracias, Laura. Una- ¿Tienen alguna otra pregunta? de cualquier cosa. Bueno, no sé, Laura, si quieres mostrarnos alguno otro de los trabajos que mencionaste, ¿De cuáles? de los, podrías hablarnos de pronto de la implementación de la red, pues más a detalle si tienes algo disponible por ahí o de pronto con el paper. Ah, mira, ahí en el chat te comentan que si puedes pegar el GitHub. Ah, ok, voy. Espérenme, busco. Pues les puedo mostrar el GitHub si quieren. Listo. Entonces acá está. Entonces, este es el link al artículo. Creo que este es el link, sí, este es al archive. Esta es la página del proyecto, que es donde están también los datos y los pesos preentrenados. Acá está. Y cómo citarnos. Entonces, acá para hacer lo que utilizamos de método básico para hacer segmentación por instancias es MassCAR-CNN. Y lo que hicimos para tener la consistencia temporal es que tengo una diapositiva de eso. Esto. Entonces lo que hicimos fue hacerlo en dos pasos. Primero encontrar instancias en las imágenes a través del tiempo. Hicimos warping, entonces utilizamos el flujo óptico entre cuadros para poder mandar las instancias al mismo momento del tiempo. Y una vez están todas en el mismo momento del tiempo, ahí uno puede decir, ah, este es el mismo instrumento porque hay un sobrelapamiento de más grande a este umbral que nos indica que es el mismo instrumento, solo que se movió ahí ligeramente. Y una vez uno sabe que estos todos hacen parte del mismo instrumento, puede decir, ah, bueno, tomemos alguna medida sencilla para saber, para asignar la clase, por ejemplo, la moda de la clase que sucede más seguido. Y ya, entonces, para hacer esto y para poder sacar el flujo óptico, lo que utilizamos fue FlowNet 2, que es una red de flujo óptico en video. Entonces, por eso es que el código es un poquito más complicado de lo que uno quisiera, porque porque el main no era nuestro. Y esto hace también de una vez toda la evaluación en tiempo real. Entonces, en el artículo tenemos creo que es en el, ay sí, es en el material suplementario que tenemos distintas versiones de si uno coge la media, la moda, la mediana, todas esas cosas queda mejor. Pero miren esto, entonces por ejemplo, estos son los resultados de la base de datos de 2017. Estos somos nosotros estos con consistencia temporal y estos son con datos adicionales, o sea, entrenando en ambas bases de datos. Si se fijan, este es el estado del arte. Y el IU que queremos ver es este, porque este está calculado sin tener en cuenta los falsos positivos. Entonces, esta es la métrica que estamos viendo y si se fijan, nuestro método multiplica como por 3 el desempeño, o más, o por 4. Entonces, de verdad, hacerlo por instancias es muy útil.
Y cuando uno empieza y entrena con todos los datos y con el módulo de consistencia temporal, las mejorías son aún mayores. Y esto pues es inaudito, uno subir tantos puntos, usualmente está peleando como por 5 puntos porcentuales. Entonces, acá les estaba mostrando el método. Hicimos en el README, tenemos instrucciones de cómo hacer, de cómo preparar los datos, de cómo organizar las cosas. Entonces debería ser bastante directo de utilizar. No sé si quieren ver algo más. Listo, Laura, muchísimas gracias. No, yo creo que muy interesante la charla y sobre todo, pues es genial ver cómo aprovecharon la parte de las relaciones temporales para mejorar los resultados y es algo que, pues, que así visto a posteriori uno dice, no, muy lógico, pero a veces a uno no se le ocurre que, bueno, yo aprovechando esas relaciones temporales puedo realmente tener un mejor resultado, puedo tener una mejor segmentación y en general ser capaz de quitarme de encima muchos problemas que de otra forma, pues que de otra forma serían como complicados de tocar, porque muchas veces este tipo de modelos pues se confunden con instrumentos muy similares. Sí, de hecho, el otro trabajo que tenemos, que no les conté eso, es ahora cómo hacemos para poder diferenciar los instrumentos. Entonces nos dimos cuenta que se equivocaba mucho, los encontraba bien, pero luego se equivocaba diferenciándolos. Y la forma en que uno lo hace como humano es que sabe que cumplen funciones distintas. Entonces, por ejemplo, si está cortando es porque es la tijera. Si está manejando una aguja es porque es el que maneja la aguja. Pero si el computador no tiene acceso a esa información. Entonces lo que hicimos fue meter esa información por medio de descripciones de los instrumentos en cada una de las escenas en lenguaje natural y procesamos en conjunto la información del lenguaje y la información del video. Creo que había otra pregunta de una mano, pero no sé a quién corresponde, si a Steven o a Jefferson. Creo que es de David, pero no sé si fue que no bajó la mano ahorita que preguntó. Creo que sí fue eso. Listo. Entonces, pues, si quieren les dejo mi correo. Sí, por Si favor, quieren y pues conversar. muchísimas gracias por tu tiempo y por mostrarnos este trabajo que la verdad es una aplicación súper interesante de Deep Learning y pues de muchas metodologías de procesamiento de imágenes. Con gusto. ¿Vale? Entonces, que les rindan el semillero, que ojalá les guste esta área y si no, pues que aprendan muchas cosas que puedan aplicar a las áreas que les gusten. Y ya, tú. Muchas gracias, Laura. Feliz día. Chao. Hasta luego. Chao.